consultante sabía nombrar con exactitud, pero que todos sentían en el pecho como el peso de algo inminente, como el aire justo antes de que el trueno rompa el silencio del cielo. Era el primer día de la semana, el día que los romanos llamaban Dies Solis, y que los judíos conocían como el primer día después del Shabbat, y las caravanas de peregrinos habían estado llegando desde hacía días por todos los caminos que confluían en la ciudad santa. El mes de Nisán había comenzado, y con él la cuenta regresiva hacia la Pascua, la fiesta más sagrada del calendario israelita, la celebración que convocaba a cientos de miles de personas desde cada rincón del mundo conocido hacia las colinas de Judea. Las estimaciones más conservadoras de los historiadores de la época sitúan la población de Jerusalén durante esos días en más de 1 millón de personas, quizás 2 millones, una cifra que hacía desbordarse los barrios, las posadas, los patios y los caminos, convirtiendo la ciudad en un organismo vivo, palpitante, lleno de oraciones en decenas de dialectos y de olores a especias, aceite y pan recién horneado. Y en medio de ese torrente humano, desde la región de Galilea, avanzaba un grupo pequeño de hombres que no sabía todavía que estaba a punto de protagonizar el momento más cargado de significado profético en toda la historia de Israel. Jesús de Nazaret llevaba 3 años recorriendo los caminos de Galilea, Judea, la región de Samaria y la Decápolis, enseñando en las sinagogas, sanando a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, resucitando a los muertos. Su nombre había cruzado todas las fronteras sociales imaginables. Los pescadores lo amaban, los recaudadores de impuestos lo seguían, los leprosos corrían hacia él, los fariseos lo interrogaban, los sacerdotes lo temían, y el pueblo común lo rodeaba en multitudes tan grandes que a veces no podía ni comer. Pero había algo que distinguía este último viaje a Jerusalén de todos los anteriores. Lucas registra con una precisión que estremece. Él tomó a los 12 aparte y les dijo: «He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre». Lucas 18:31. Jesús sabía exactamente a dónde iba. Sabía lo que le esperaba, y sin embargo, puso su rostro como un pedernal hacia la ciudad y siguió caminando. El camino desde Jericó hasta Jerusalén era uno de los más frecuentados de todo el país, un ascenso de aproximadamente 27 kilómetros que subía desde los 90 metros bajo el nivel del mar en los que se encontraba Jericó hasta los 770 metros sobre el nivel del mar de Jerusalén. Era un camino árido, rocoso, con pronunciadas curvas, donde los salteadores solían esconderse. Precisamente el escenario que Jesús mismo había usado para la parábola del buen samaritano. Pero en los días previos a la Pascua estaba abarrotado de peregrinos que cantaban los salmos graduales, los llamados Shir HaMa'alot, los salmos de ascenso que Israel había cantado en ese mismo camino durante generaciones. Era en esa ruta donde Jesús había sanado a 2 ciegos en las afueras de Jericó, y donde Zaqueo, el jefe de los publicanos, había bajado corriendo del árbol sicómoro para recibir en su casa al único huésped que podía transformar su vida. El nombre de Jesús llegaba a Jerusalén antes que él. Cuando el grupo se acercaba a Betfagé y Betania, en las laderas orientales del Monte de los Olivos, Jesús se detuvo y dio instrucciones que solo tienen sentido si se comprende que estaba orquestando deliberadamente el cumplimiento de una profecía específica. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y en entrando en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Lucas 19:30. 2 de sus discípulos fueron enviados. Encontraron exactamente lo que Jesús había descrito. Y cuando los dueños del animal preguntaron por qué lo desataban, bastó la respuesta que Jesús había anticipado: el Señor lo necesita. Esa pequeña secuencia, aparentemente logística, era en realidad teología en movimiento. La profecía de Zacarías, escrita 500 años antes,
decía: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna». Zacarías 9:9. Cada detalle era intencional, cada gesto era lenguaje. Lo que hace aún más extraordinario este momento es la naturaleza del animal elegido. En el mundo del antiguo Oriente Medio, los reyes montaban caballos cuando iban a la guerra y asnos cuando venían en paz. David había ungido a Salomón como rey, mandando que lo montaran en su propia mula, una señal de paz y de traspaso legítimo de autoridad. El asno era el animal del rey pacífico, del gobernante que venía a traer shalom, no conquista. Y Jesús eligió precisamente ese símbolo, ese lenguaje visual que todo judío conocedor de las Escrituras podía leer de inmediato. No venía como el guerrero que los celotes esperaban para expulsar a Roma. Venía como el príncipe de paz que Isaías había anunciado. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. El pollino sin domar, sobre el que nunca nadie había montado, era en sí mismo un símbolo sagrado. Los animales destinados a uso sagrado debían ser aquellos que no habían sido utilizados para ningún otro propósito. Cuando Jesús comenzó a descender por el monte de los olivos, montado en el pollino, algo se desató en la multitud que ninguna autoridad religiosa pudo controlar. Lucas describe la escena con una intensidad que todavía vibra 2000 años después. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Lucas 19:37-38. Juan añade un detalle que ubica el detonante emocional de esa multitud. Muchos de los presentes habían estado en Betania cuando Jesús resucitó a Lázaro. Y ese testimonio vivo, ese hombre que había estado 4 días en la tumba y ahora caminaba entre ellos, era el combustible que encendía aquella adoración colectiva. La noticia se había extendido como fuego seco. Había uno que tenía poder sobre la muerte misma. El Evangelio de Juan registra que la gente tomó ramas de palmera para salir a recibirle. Juan 12:13. Las palmeras eran en Israel mucho más que vegetación. Eran el símbolo nacional por excelencia, el emblema que aparecía en las monedas de los macabeos y que representaba la identidad y la soberanía de la nación. Cuando los judíos en el siglo II a.C. habían reconsagrado el templo después de la profanación de Antíoco Epífanes, lo habían hecho agitando ramas de palmera en señal de victoria y liberación. Las monedas acuñadas durante la revuelta judía contra Roma también llevaban la imagen de la palmera. Cuando la multitud tomó esas ramas, no estaba realizando un gesto decorativo. Estaba haciendo una declaración política y teológica de una audacia extraordinaria. Este hombre es nuestro rey. Mateo precisa que también cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino, cubriendo la ruta por donde pasaría el pollino, en el gesto universal del homenaje real que en el mundo antiguo se hacía ante los soberanos victoriosos. El grito que brotó de miles de gargantas era el Hosana, una palabra que en su origen hebreo, Hoshiana, significa literalmente «sálvanos, te rogamos». Una súplica urgente tomada directamente del Salmo 118, uno de los salmos del Hayel que se cantaban en cada Pascua. «Oh Jehová, sálvanos ahora. Oh Jehová, te ruego que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová». Salmo 118, 25, 26. Ese salmo era profundamente conocido por cada judío devoto. Era parte de la liturgia pascual desde generaciones. Y cuando la multitud lo cantaba señalando a Jesús,
Estaba diciendo algo que los sacerdotes y los fariseos entendieron perfectamente. Estaban aplicando la profecía mesiánica a este hombre de Galilea. El Hosana, que comenzó como súplica, se había convertido en aclamación. No pedían que Dios salvara. Declaraban que el que salvaba estaba ahí, entre ellos, montado en un pollino por el camino del Monte de los Olivos. Aquí es donde la geografía se vuelve teología. El Monte de los Olivos no era un detalle paisajístico accidental. Era un lugar cargado de resonancias proféticas que todo judío del primer siglo habría reconocido de inmediato. El profeta Zacarías había escrito: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente». Zacarías 14:4. El Monte de los Olivos era el lugar desde donde el profeta había anunciado que el Señor mismo actuaría en el día decisivo de la historia. Y fue precisamente desde allí, desde donde Jesús comenzó su descenso hacia la ciudad. No eligió entrar por el norte o por el sur. Cruzó el Cedrón viniendo del este, desde el monte que los profetas habían señalado, tal como la tradición judía esperaba que viniera el Mesías. Cada paso era escritura, siendo cumplida en tiempo real. Lucas incluye un momento que los otros evangelistas no mencionan, y que revela la profundidad del corazón de Jesús en medio de la aclamación popular. Cuando se acercó y vio la ciudad, lloró sobre ella diciendo: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Lucas 19, 42, 44. En medio del clamor más glorioso de su ministerio público, Jesús lloraba. La multitud lo aclamaba como rey, y él lloraba sobre la ciudad que iba a rechazarlo. Esas lágrimas no eran debilidad, eran la compasión perfecta de Dios ante la ceguera humana. Esas palabras sobre el cerco y la destrucción de la ciudad serían cumplidas con una precisión que estremece 40 años después, en el año 70 de Ben Pasa, cuando los ejércitos de Tito rodearían Jerusalén y demolerían el templo piedra por piedra. Los fariseos, que estaban entre la multitud, se acercaron a Jesús con una exigencia que revela cuánto habían entendido de lo que estaba ocurriendo. «Maestro, reprende a tus discípulos». Lucas 19:39. Sabían que aquella aclamación era una declaración mesiánica. Sabían que el pueblo estaba coronando a Jesús con sus voces. Y la respuesta de Jesús fue una de las más poderosas de todo el Evangelio. «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Lucas 19:40. Era una declaración de inevitabilidad cósmica. Aquel momento no podía ser silenciado, porque no era un evento humano que dependiera de la voluntad de las personas. Era el cumplimiento de siglos de profecía. Era el momento que la creación entera había estado esperando. Si los hombres callaban, la creación misma tomaría la palabra, porque lo que estaba ocurriendo era de una magnitud que ningún silencio podía contener. Detente un momento aquí y permítete sentir el peso de lo que estaba sucediendo. Por un lado, una multitud de peregrinos eufóricos, la mayoría de ellos personas comunes, campesinos de Galilea, pescadores del mar de Tiberíades, madres con sus hijos, hombres que habían dejado sus campos para ir a la Pascua, que habían visto o escuchado testimonios de las señales que Jesús había hecho y que en ese momento sentían que algo grande estaba a punto de cambiar. Por otro lado, las autoridades religiosas de Jerusalén, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos más influyentes, que miraban la escena con una mezcla de terror y furia, conscientes de que aquella entrada pública con resonancias mesiánicas tan claras podía desencadenar una revuelta que les costaría todo ante Roma.
Y en el centro de todo, un hombre de unos 33 años, montado en un pollino, con el polvo del camino de Jericó todavía en sus sandalias, llorando sobre la ciudad que amaba y que iba a crucificarlo. Esa imagen concentra en un solo cuadro toda la paradoja del Evangelio. El rey que llora, la gloria que elige el sufrimiento, el amor que no se detiene ante la traición que sabe que viene. Cuando el relato de los 4 evangelios se pone en diálogo, emerge una imagen de conjunto que ninguno de ellos podría ofrecer solo. Mateo escribe para una audiencia judía, y por eso enfatiza el cumplimiento de la profecía de Zacarías con una precisión casi legal. Marcos, el más breve y urgente de los 4, registra la escena con la inmediatez de un testigo ocular, capturando detalles como la pregunta de los dueños del pollino. Lucas, el médico gentil, introduce la dimensión emocional del llanto de Jesús y el diálogo con los fariseos. Juan, el discípulo amado, añade el contexto de la resurrección de Lázaro como detonante de la aclamación y menciona específicamente las ramas de palmera. Juntos, los 4 construyen un relato con una coherencia que no puede explicarse por coincidencia literaria. Son 4 testigos que miran el mismo evento desde 4 ángulos distintos y cuyos testimonios se complementan con una precisión que el tiempo ha hecho más evidente, no menos. Hay un detalle en este relato que la mayoría de los lectores modernos pasan por alto y que en el primer siglo habría tenido una carga política inmediata. Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, también llegaba a Jerusalén en esos días de Pascua, pero desde el oeste, desde Cesarea Marítima, su residencia habitual en la costa, con una cohorte de soldados romanos para mantener el orden durante la fiesta. La entrada de Pilato habría sido todo lo contrario de la de Jesús. Caballos de guerra, armaduras relucientes, el estruendo de la maquinaria imperial, el símbolo visible del poder que aplasta. Y mientras esa procesión de poder humano llegaba por un lado, por el otro lado de la ciudad, desde el Monte de los Olivos, bajaba un hombre montado en un pollino, sin armas, sin ejército, llorando. 2 entradas, 2 reinos, 2 concepciones radicalmente distintas de lo que significa gobernar. La historia recuerda al hombre del pollino. El número de peregrinos que convergía en Jerusalén durante la Pascua hacía de aquella semana un momento de extrema tensión para las autoridades romanas. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, describe el ambiente de las fiestas de Pascua como un período en que las autoridades reforzaban la vigilancia precisamente porque la memoria colectiva del Éxodo, la historia de un pueblo que había sido liberado de un imperio, podía encender muy fácilmente el ánimo de las masas contra el ocupante romano. En ese contexto, una entrada pública con aclamaciones mesiánicas era exactamente el tipo de evento que ponía en alerta máxima tanto a los romanos como al Sanedrín. Y Jesús lo hizo de todos modos. No entró en secreto. No eligió la oscuridad. Entró en plena luz del día, en el momento del año en que la ciudad estaba más llena, más tensa y más vigilada. Aquella era una declaración de quién era, hecha con la claridad de quien sabe que ya no hay tiempo para el anonimato. El templo fue el destino final de esa primera jornada. Cuando Jesús entró en el recinto sagrado, encontró en los atrios exteriores lo que se había convertido en una realidad permanente: los cambistas con sus mesas y los vendedores de palomas para los sacrificios. El sistema de cambio de moneda era necesario porque los peregrinos llegaban con moneda romana o griega, y el impuesto del templo debía pagarse en el shekel sagrado, que solo se acuñaba para ese propósito. Los vendedores de animales para el sacrificio existían porque muchos peregrinos llegaban de lejos y no podían traer sus propios animales. Hasta ahí, el sistema tenía una lógica. El problema era que esos servicios se habían instalado en el atrio de los gentiles, el único espacio del recinto del templo al que los no judíos tenían acceso para orar, y ese espacio había sido convertido en un mercado ruidoso e irreverente.
Lo que Jesús hizo a continuación: volcó las mesas, echó a los cambistas, impidió que pasaran cargando mercancías. No fue un impulso de ira incontrolada. Fue el cumplimiento de otra profecía. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Isaías 56, 7, seguida de la acusación de Jeremías. ¿Es esta casa llamada por mi nombre cueva de ladrones? Jeremías 7, 11. Cada acción era escritura cumplida en carne viva. La entrada triunfal no puede separarse de la semana que vino después, porque no tiene sentido sin ella. Era domingo. El miércoles habría una discusión en el templo con las autoridades religiosas que los dejaría sin palabras. El jueves sería la última cena en el aposento alto, la institución de la cena del Señor, la agonía en Getsemaní. El viernes sería la crucifixión. Y el domingo siguiente, la tumba estaría vacía. La entrada del domingo no era el inicio de un triunfo político. Era el comienzo de la semana más oscura y más gloriosa de la historia humana. Era la apertura del acto final del mayor drama de redención que el universo ha presenciado. Los teólogos del primer siglo y de los siglos siguientes han subrayado un aspecto que el relato de la entrada triunfal contiene de forma velada pero inconfundible: la soberanía consciente de Jesús en cada paso de esos días. Él no fue arrastrado por los eventos. Él los condujo. Cuando envió a los discípulos por el pollino, ya sabía lo que iba a ocurrir con él. Cuando lloró sobre Jerusalén, ya sabía que iba a ser crucificado. Cuando entró en el templo y limpió los atrios, ya sabía que dentro de pocos días el templo lo juzgaría a él. Esa conciencia plena de lo que venía, combinada con la decisión libre y soberana de seguir adelante de todos modos, es lo que convierte la entrada triunfal en un acto de amor de una profundidad que ningún lenguaje humano alcanza a medir completamente. Podría haberse detenido en cualquier punto. Podría haber cruzado hacia la otra orilla del Jordán, como había hecho antes cuando su vida estaba en peligro. Eligió entrar. Las ramas de palmera que la multitud agitaba aquel domingo tendrán un eco en el libro del Apocalipsis, que Juan escribiría décadas después. En la visión del capítulo 7 aparece una multitud que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz, diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Apocalipsis 7, 10. Lo que ocurrió en el Monte de los Olivos aquel domingo de primavera del año 30 de nuestra era, la fecha más probable según la convergencia de los calendarios judío y romano, no fue el comienzo y el final de un movimiento. Fue el anticipo de una realidad que la historia completa del universo está caminando hacia su cumplimiento. Las palmas del Domingo de Ramos son las palmas del trono final. El Hosana de Jerusalén es el canto eterno de la redención. Quiero que te hagas una pregunta hoy, y quiero que la pienses de verdad antes de responder en los comentarios. Si hubieras estado en ese camino del Monte de los Olivos aquel domingo, entre la multitud que agitaba ramas de palmera, ¿habrías permanecido fiel hasta el viernes? ¿O habrías sido de los que aquella misma semana cambiaron el Hosana por otro grito? Es una pregunta incómoda, lo sé, pero es la pregunta que la entrada triunfal nos hace a todos. Hay algo que la narrativa de los 4 evangelios deja absolutamente claro. La mayoría de los que aclamaron a Jesús aquel domingo no entendían todavía quién era realmente. Lo aclamaban como el Mesías conquistador que iba a restaurar el reino de David en términos políticos y militares. Cuando quedó claro que no iba a encabezar ninguna revuelta contra Roma, muchos se confundieron, se desilusionaron o se retiraron en silencio. Y sin embargo, lo que Jesús vino a hacer era infinitamente más grande que expulsar a Roma. Vino a vencer al enemigo que ningún ejército humano puede derrotar, la muerte misma. Vino a abrir una puerta que ningún poder político puede cerrar, la puerta del perdón y de la reconciliación con Dios.
La multitud pedía liberación política. Jesús venía a ofrecer liberación eterna. Y la cruz, que parecía la derrota definitiva, era en realidad el instrumento de la victoria más absoluta que la historia ha conocido. El relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén ha sobrevivido 20 siglos, no porque sea una historia heroica en el sentido que el mundo entiende el heroísmo, sino porque es la historia más verdadera que existe. La historia de un amor que no retrocede, un amor que mira el rechazo que viene y de todos modos entra. Un amor que llora sobre quienes lo van a traicionar. Un amor que limpia lo que fue profanado y restaura lo que fue perdido. Un amor que elige el camino del servicio cuando podría elegir el camino del poder. Eso es lo que descendió por el Monte de los Olivos aquel domingo de primavera, entre palmas y clamores, y lágrimas, y profecía. Y eso mismo es lo que sigue descendiendo hoy hacia cada corazón que abre la puerta. Si este camino del Monte de los Olivos hasta las puertas de Jerusalén te ha hablado hoy al corazón, si algo en este recorrido ha encendido una fe más profunda, una gratitud más consciente, una devoción más real por el que entró sabiendo lo que venía y entró de todas formas, entonces este contenido ha cumplido su propósito. No te pierdas el resto de esta Semana Santa. Suscríbete al canal para que cada capítulo de estos días llegue a ti sin que se te escape ninguno. Y comparte este documental con alguien que necesite recordar esta semana que el que cabalgó aquel pollino hacia Jerusalén no ha dejado de avanzar hacia quienes lo necesitan,